domingo, que es la elección de los consejeros constitucionales. Este es el segundo proceso, usted sabe, van a tener que trabajar a la par con los expertos y llegar entonces a los criterios pertinentes, digamos, para establecer una nueva constitución que será aprobado o rechazado en el plebiscito de salida en 5 meses más. Eso es lo que viene. Vamos a presentar entonces inmediatamente, ahí lo tengo en cámara, y le vamos a poner ahí su presentación, ahí sus títulos. Don Gonzalo Ibáñez, candidato a Consejo Constitucional, E20, Chile Seguro, región de Valparaíso. Bienvenido, Gonzalo. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, muy contento de estar en este canal que me trae sus recuerdos también. ¿Ah, sí? ¿Cómo cuáles? Por Dios, antes había muchos programas aquí. De política, ¿no? De política, culturales, etcétera. Estaba mi amigo Atilio Maquiavelo aquí, periodista. Así. Pero en fin, así que muy grato. Ahora está en la onda portuaria. Eso es, así es. Le mandamos un saludo, por supuesto, ahí a Atilio. Oye, Gonzalo, bueno, este es el primer canal, ¿no es cierto?, que tiene recuerdo. Y yo te hacía mención de... Oiga, y a propósito del primer canal, ¿sí?, también de quien lo fundó, el padre Jorge González Foster. Mira. Rector de la Universidad Católica en esa época, se adelantó a todo el mundo. ¿Qué tal? No, y yo te decía, a mención respecto a los programas políticos, que aquí se vivía el verdadero debate, pues, en los tiempos candentes de la política en nuestro país. Pues, sí, mire, más candentes son ahora. ¿Ah, sí? Sí, el tiempo que yo fui diputado era un tiempo, digamos, de tensiones, si usted quiere, pero estábamos viviendo en un acuerdo, ¿no?, en el sistema de vida, las bases sobre todo del crecimiento económico, que era muy fuerte en esa época. Así es que entrábamos en disputa, pero no como ahora, ¿no?, que ahora la verdad es que está en juego realmente el destino del país. Es lo que se va a jugar este 7 de mayo, y por eso yo los llamo a todos nuestros auditores, espectadores, a quien no dejen de votar el 7 de mayo, ¿no? Porque ya no es solo teorías constitucionales, ¿no?, si hacemos los sufragios de esta manera o de la otra, sino es una cuestión de supervivencia del país. Tenemos que corroborar el voto rechazo del 4 de septiembre, rechazo a todos estos afanes refundacionales, afanes que destruían el país, no partir de cero. No, ahora necesitamos recuperar el camino de Chile, a partir de su historia, y sobre esa base proyectarnos al futuro como lo que somos, una nación, un solo pueblo. Y si usted se fija en estas elecciones, un lado, el que rodea al gobierno y el gobierno mismo, son los que empezaron con el violentismo en nuestro país, ¿no? Son los que atizaron el odio, atizaron la destrucción, atizaron el vandalismo y el terrorismo. Esos están en el lado del gobierno y sus secuaces. Al frente estamos los que nos hemos opuesto a eso y que proponemos un proyecto constitucional de acuerdo con nuestra historia, reconocemos nuestra historia, nuestras tradiciones, nuestros símbolos nacionales, y sobre esa base nos proyectamos a un futuro de paz, de progreso y de orden. Gonzalo, antes de adentrarnos en materia política, ¿no es cierto?, que usted se tiró al tiro ahí, ¿eh? Bueno, se parece. Para eso estamos, digamos. Claro. Oye, ¿quién es Gonzalo Ibáñez? Un resumen, porque hay mucha gente que está, ¿no es cierto?, bueno, mire, viéndonos, escuchándonos. Yo soy porteño y villamarino de toda mi vida, nacido en el Cerro Alegre, he vivido en el Cerro Castillo, también he tenido mi trabajo durante mucho tiempo, y lo tengo todavía en el Cerro Concepción, en Valparaíso, que me enorgullece mucho. Mis padres y mis abuelos están enterrados en la provincia, lo que era la provincia de Aconcagua, en la comuna de Panquehue. Por lo tanto, para mí todo ese sector es muy cercano, lo llevo muy en mi interior, toda la región de Aconcagua, ¿no? Mi padre, mis abuelos vivieron y desarrollaron muchas labores en ese sector, así que me siento muy cercano. Mire, yo soy abogado de la Universidad Católica de Chile, y después me dediqué enteramente a la vida académica durante más de 45 años, ¿no? Y para esos efectos fui a hacer estudios de posgrado en la Universidad Complutense en Madrid y obtuve mi doctorado en Derecho por la Universidad de París, ¿no?
como le digo, más de 45 años dedicado a la docencia y a la investigación universitaria en materias que son muy cercanas al derecho constitucional. Por eso cuando me llegó la petición de ocupar un cupo para estas elecciones, yo lo tuve que pensar seriamente y al final respondí positivamente porque sentí que me llamaban en mi responsabilidad profesional, ¿no? Esos fueron los dirigentes del Partido Renovación Nacional, sabiendo mi condición de independiente, ¿no?, que la mantengo y la defiendo, por supuesto. Yo ocupo un lugar dentro de los lugares de ese partido, pero insisto, como independiente, ¿no? Fui diputado 8 años por Viña del Mar y Concón, pero diputado por la región, ¿no? Y eso también me sirve, me dotó de un conocimiento y de una experiencia que creo que puede ser muy útil en esta ocasión. Así que estas son algunas de las razones, tal vez las principales, de por qué estoy en este combate. Gonzalo, tú asignas, digamos, cuando te presentas una relevancia fundamental, digamos, a este paso político que está próximo a vivir este domingo el país. Pero fíjate que la gente, la percepción, por lo menos a la luz de la encuesta, señala que no hay mucho interés. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué esa desaprensión? Mira, no es que no haya interés en la elección. Por supuesto que hubo factores que provocaron desinterés. El hecho de que el 4 de septiembre se haya rechazado ese proyecto infame, ¿no?, que se nos presentó, mucha gente pensó que ya no seguíamos en esto. Y también el hecho de que la campaña empezó en el medio del verano, en febrero, ¿no? Entonces era difícil seguirle el paso. Pero mira, lo fundamental que, digamos, ha separado un poco la gente de la elección es las circunstancias que vivimos. Y esas circunstancias son tremendas, ¿no? El aumento de la delincuencia, la inseguridad ciudadana. Cuando una persona, al salir en la mañana de su casa, no sabe cómo va a volver en la tarde, ni si va a volver o no, no le queda mucho tiempo para pensar en una alternativa constitucional, ¿no? Pero por eso el convencimiento, ¿no?, el hecho que la campaña haya tenido que poner como primer punto el de la seguridad ciudadana, ¿no? Y eso la gente lo ha entendido. El hecho de que tenemos que robustecer nuestras Fuerzas Armadas, dotar a nuestros carabineros y a la policía en general de los medios y del respaldo necesario para cumplir con su tarea, ha pasado a ser un punto esencial del debate, ¿no? Todos sabemos que esta violencia que nos afecta ha tenido origen en los medios y en las personas que hoy ocupan el gobierno, ¿no? Hace 4 años atrás ellos impulsaron la violencia, el vandalismo, la destrucción, celebraron cómo se destruía el metro de Santiago, cómo se quemaban las iglesias, se tomaban las carreteras, se saqueaban los comercios, ¿no? Entonces, no son ellos los que van a poner punto final a la violencia. Lo que pasó el otro día en el estadio de Concepción, ¿no? Esos vándalos que dispararon esas bengalas con grave peligro de la vida de los jugadores y del personal que está alrededor de la cancha, eso se vuelven hacia el presidente Boric y le dicen simplemente, bueno, y si tú lo hiciste, ¿por qué no nosotros?, ¿no? Eso es lo que está en juego en estos momentos en Chile. El día 7 de mayo, sí, nos jugamos una parte de nuestra suerte, si usted quiere, los que somos candidatos, pero fundamentalmente se lo juega el país, ¿no? Se elige ahí entre quienes estuvieron detrás del vandalismo y quienes en muchos casos lo practicaron, y nosotros los que defendemos la paz, la seguridad del Estado de Derecho y queremos proyectar al país sobre la base de su tradición y de su historia. Candidato Ibáñez, candidato a consejero constitucional. Déjeme aclarar algunos puntos, digamos, usted me va diciendo, ¿no es cierto?, porque así también la gente va teniendo conocimiento claro de cómo piensa, ¿no es cierto?, cómo aborda esta etapa crucial, a juicio de muchos, ¿no es cierto?, con esta eventual nueva constitución o no. Vamos a ver qué es lo que dice la gente después en 5 meses más, pues vamos a ver el trabajo. Primero, que aquí se juega, ¿no es cierto?, la contraparte de lo que fue el 4 de septiembre pasado. Si antes fue todo como izquierda o extrema izquierda, a juicio de muchos, ¿no es cierto?, ahora podría como derechizarse el tema, como que se va al otro extremo, digamos, como un acto prácticamente de
no sé si de defensa, ¿no es cierto?, pero de tomarse lo que en algún momento se pretendía al lado contrario. ¿Hay algo de cierto en eso? Mire, yo no quiero ponerle nombre de izquierda o derecha, ¿no? Pero obviamente detrás del proyecto que fue rechazado el 4 de septiembre, había toda una ideología nefasta para el país, que lo destruía, ¿no? Esto de convertirlo en una plurinacionalidad contra la realidad y contra la historia nuestra, y en que lo íbamos a terminar unos antagónicos con otros, ¿no? Eso era de poco tiempo, ¿no? Si eso se aprobaba. Cómo se destruían nuestros símbolos patrios, cómo se destruía nuestra historia. Era toda una cosa escandalosa, ¿no? Bueno, y durante estos 3 años últimos hemos visto a toda esa ideología en acción. No solo la hemos visto como una exposición académica, sino en acción, cómo destruyó, cómo vandalizó, cómo se hizo uno con el terrorismo, ¿no? Y contra eso, por supuesto, la gente se rebeló el 4 de septiembre votando masivamente contra ese proyecto. Y hoy día, por supuesto, quiere seguridad sobre todo, quiere crecimiento económico, quiere solución real a sus problemas de salud, de educación, de previsión, no solo vanas palabras que no tienen ningún contenido. Eso es lo que quiere la gente ahora. ¿Pero se pueden tomar la revancha a la derecha, digamos usted? Mire, pero es que no es revancha, es poner las cosas en su orden, ¿no? Yo no estoy aquí para tomarme revancha de nada, sino para impedir, uno, que se haga un daño mayor al país, y dos, para poner las cosas en su orden a partir de donde tienen que ponerse en orden, que es la Constitución Política de la Nación, ¿no? Gonzalo, ahora otra cosa que la gente también tiende a pensar, que con esta nueva Constitución se arreglan todos los temas, ¿ah? Que aquí hay de seguridad, de pensiones, de todas esas cosas que andan flotando y que son de interés, sí, del diario vivir, ¿no es cierto?, para el país. ¿Se solucionan los problemas? No, mire, ¿se atienden los problemas con una nueva Constitución? Comienzan a solucionarse. La Constitución es eso, ¿no? El punto de partida del ordenamiento nacional, jurídico, político, pero no lo es todo, ni mucho menos. Después se necesitan leyes, se necesitan decretos, reglamentos, etcétera. Pero sobre todo se necesita un gobierno, se necesitan personas que sean leales con esa Constitución, sean leales con el Estado de Derecho, lo cumplan y lo hagan cumplir. Y eso es lo que ha fallado principalmente en Chile. Aquí llevamos 40, 45 años con una misma Constitución que ha tenido muchas modificaciones, la que usted quiera, el 2005 por supuesto, ¿no? Pero solamente en los últimos 5 años se ha producido este desfondamiento, ¿no? Entonces, pero eso no es por culpa de la Constitución, es por culpa de quienes han ocupado el poder político, que han carecido de la voluntad, de la inteligencia, de la prudencia para ejercerlo bien. Y sobre todo durante este último año y medio en que hemos estado en manos de quienes estuvieron primero en la primera línea del vandalismo. Entonces, hay que arreglar eso, ¿no? Sin las personas, los papeles no producen los efectos que podemos esperar de ellos, pero sí es menester ahí sentar las bases del arreglo. Como le decía yo, por ejemplo, fortalecer Fuerzas Armadas y Carabineros y Policía de Investigaciones y Gendarmería, reconocerles lo que efectivamente son, la columna vertebral de la nación. Si yo los debilito a todo el país, y eso es lo que ha pasado en estos meses, en que Carabineros ha estado atado de manos y de pies para luchar contra la delincuencia. Y ahí vemos que si se produce un entrevero entre un carabinero y un delincuente, el carabinero termina en la cárcel, destituido, acusado de violación de los derechos humanos, y el delincuente en la calle, ¿no? Entonces, eso no puede ser, eso tiene que tener un arreglo en la Constitución, reconocerle a las Fuerzas Armadas y de Policía su tremendo papel en la sustentabilidad de un país. Ya. Lo mismo el tema económico, ¿no? Mientras no volvamos a la libertad de emprendimiento, ¿no? Mientras no respaldemos, por ejemplo, las pymes, hay 1.200.000 pymes en Chile, que son las que generan gran parte de la riqueza nacional y del empleo nacional. Detrás de cada pyme hay una persona, 2, 3 cuando mucho, una familia que se saca la mugre, que se desvela, que hace los esfuerzos más inverosímiles para sacar adelante su emprendimiento y sobre esa base procurar un servicio o un bien a la comunidad, ¿no? Y sobre esa base generar recursos y generar empleo para los chilenos.
Entonces tenemos que apoyar ese espíritu, tenemos que apoyar esa posibilidad, ¿no? Y no irnos en contra como lo hace el gobierno actual, para el cual toda iniciativa de las personas es digna, es sospechosa, ¿no?, de intereses particulares o de imperialismo, de neoliberalismo, mil tonteras, ¿no? Y que nos están hundiendo, pero de manera cada vez más precipitada. Don Gonzalo, ¿y todo mal el gobierno entonces? Este gobierno, yo diría que casi todo. ¿Sí? Me cuesta encontrar algo bueno en este gobierno, ¿no? La juventud, porque la gana, ¿no? Puede ser. Realmente ha sido nefasto, ¿no? Nefasto. Mire, el día 1 de mayo la ministra Camila Vallejo sale con un gran lechero del apoyo a los trabajadores y tal. Pero si el Partido Comunista fue quien más daño le hizo al mundo proletario, ¿no? Se aprovechó de ellos, le tomó el nombre y quiso imponer la dictadura del proletariado, y donde la impuso, ¿quiénes fueron las primeras víctimas? Los proletarios de carne y hueso. Esos fueron los que más sufrieron. Entonces, que ahora venga a decir que ella es representante del mundo del trabajo, no, pues eso es para la risa. Oye, Gonzalo, ¿cómo hacemos para construir algo desde las bases? Pero porque las bases son las que están absolutamente discordantes una posición respecto a la otra. Erosionada, por supuesto. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo si siempre vamos a irnos a los años 60, siempre vamos a estar en los 70, siempre estamos con el neoliberalismo, con el comunismo? ¿Cómo arreglamos esta cuestión? Mire, aquí no hay que descubrir la pólvora. Chile tuvo 40 años de progreso francamente únicos en su historia, ¿no? Que pasamos a ser la cabeza de nuestro continente. El año 92 ya estábamos a la cabeza. Entonces tenemos que volver a esas bases. ¿Sí? Como le digo, no hay que descubrir la pólvora. Tenemos que ser inteligentes y reconocer en nuestra historia lo que debemos recuperar y lo que debemos desechar. Para eso es la experiencia, ¿no? Y esa experiencia nos indica, por ejemplo, que el crecimiento económico se hace sobre el reconocimiento de la libertad personal, la capacidad de emprendimiento, la responsabilidad de las personas. Que la seguridad se hace dándole poder, fuerza y respaldo a las Fuerzas Armadas y de policía, ¿no? Que en situaciones tan complicadas como son las de educación o salud, hemos de combinar el esfuerzo privado con el esfuerzo estatal. Para mí es emblemático el tema de los colegios particulares pagados, ¿no? Subvencionados, perdón. Colegios particulares subvencionados en que el Estado pone gran parte del costo, pero la administración la realizan los privados, la gestión, ¿no? Ojalá pudiéramos poner ese modelo en la salud, porque el Estado como gestor empresarial es pésimo, ¿no? Mire lo que pasa en los liceos emblemáticos, ya la gente no quiere mandar sus niños porque los convierten en guerrilleros, ¿no? O en unos depravados, derechamente. Entonces, todas esas cosas están en nuestra experiencia y en nuestra historia. Tenemos que mirarlas y de ahí sacar las lecciones para enfrentar el futuro. Gonzalo, y ahora con respecto al futuro trabajo, ¿no es cierto?, la eventualidad que te escojan, digamos, E20 aparece ahí, Chile sí, seguro, en la región de Valparaíso, candidato a consejero constitucional. Si llegan a elegirte, ¿cómo va a ser el trabajo con los expertos, digamos? Porque también tienen otra mirada y hay que llegar a algún acuerdo, ¿no? Bueno, sí, pero primero que los expertos lleguen a un acuerdo entre ellos. Entre ellos, está complicado, por lo que se sabe, sí, hay una verdadera anarquía allá adentro. ¿Cómo es posible que haya elaborado un anteproyecto y después entre 25 presenten 950 indicaciones? Es de loco. O sea, no queda nada en pie de lo que aprobaron. Y habían partido re bien, ¿eh? Habían partido... No, partieron mal. Cuando le quitaron a las Fuerzas Armadas y de Policía el capítulo propio que la seguridad nacional exige que tenga en la Constitución. Ya, pero habían llegado a acuerdo, por lo menos estaban más o menos alineados, pero ahora bueno, pero ahora ya... Entonces, mire, yo no quiero hacer ninguna predicción, veamos lo que nos mandan y ahí veremos si lo aprobamos, lo apoyamos, lo modificamos, lo tenemos que hacer todo de nuevo, cosa que hay una probabilidad. Oye, pero son 5 meses. ¿Hay terreno para 5 meses de trabajo? Brutales, ¿no? O sea, tema para 5 meses sobrado.
¿Cómo nos va? Es decir, el problema es cómo nos vamos a meter en 5 meses con todo el tema que tenemos entre manos. O sea, se llega a acuerdos, eso es. Bueno, pero va a ser complicado. Pero hay que estar. Veamos primero cómo terminan estas elecciones. Y por eso yo vuelvo a insistir a nuestros electores, fíjense bien, en primer lugar, nadie puede dejar de votar. No, no es una cuestión de que el voto sea obligatorio y que además si no se emite hay una multa. Está bien, pero todos tenemos que tener conciencia de lo que está en juego en Chile, ¿no? Es el destino del país. Si seguimos por esta pendiente hacia abajo, hacia el precipicio de la violencia y de la destrucción, o si salimos recuperando nuestro tranco hacia el progreso, hacia el orden, hacia la paz entre los chilenos, ¿no? Eso está en juego, ¿no? Y por eso, si yo pido que voten por mí, no es tanto por mi persona, sino por lo que está en juego a través de ella, ¿no? El destino futuro del país, ¿no? Ya. Tome agua nomás, Gonzalo. Oye, mientras le pregunto, porque usted tiene como una mirada bien negativa de lo que está sucediendo, de la política actual, de cómo nos interrelacionamos, de cómo está el tema político, digamos, en Chile. ¿Tanto es así, digamos? Bueno, sí es cuestión de salir a preguntar a la calle. ¿Sí? Y eso es con lo que nos hemos encontrado como candidatos, ¿no? Eso que se llama la indiferencia frente a la elección, no, es preocupación por los problemas que enfrentamos. La seguridad en primer lugar, pero el crecimiento económico, la solidez del empleo. Imagínense usted, después de 30 años tenemos inflación en este país. ¿Por qué se produjo, no? Eso por las malas decisiones del Estado, del gobierno, ¿no? Y eso preocupa enormemente a la gente. Sí, no es cuestión que uno lo invente, sino hay que caminar por las calles y conversar con la gente como lo he hecho yo en estos 2 meses, y ahí he aprendido a darme cuenta por qué tanta preocupación y por qué el tema constitucional no está en el primer plano, ¿no? 2,1% el IMASEC de marzo, ¿ah? No. Minería y comercio son los que incidieron, digamos, No. en este. Tiran para arriba eso. Que es un tema, digamos, económico que Sí. es importante. Bueno, pero veamos las tendencias, ¿no? Lo otro puede ser flor de un día, ¿no? Una flor no hace primavera, vamos viendo. Bueno, ya estamos en lo último. Gonzalo Ibáñez, candidato Consejo Constitucional. Si tuvieras que nombrar o designar o dar énfasis, digamos, en los ejes más importantes que se necesita dar, digamos, como paso fundamental para llegar a un acuerdo para la nueva Constitución, Mire, ¿cuáles serían? En primer lugar, reconocer que el país, Chile, es un país que ya está constituido, ¿no? Que no se va a constituir a partir de cero, que no hay que refundar, sino que tenemos una historia larga de 500 años de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, que tenemos que asumir y proyectar hacia el futuro. Y en esa historia, tal vez lo más importante, ver cómo nuestro pueblo se hace a partir de múltiples orígenes, los que estaban aquí, los que llegaron con los españoles, los que llegaron después en sucesivas olas de migración, ¿no? Italianos, franceses, ingleses, alemanes, croatas, palestinos, etcétera, y cómo todos nos hemos podido fundir sin ninguna cortapisa, sin ningún problema, sin ningún prejuicio, unos con otros para formar una sola nación y un solo pueblo. Si usted investiga su árbol genealógico, yo investigo el mío y todos investigamos, vamos a ver que tenemos múltiples orígenes, ¿no? Que en nuestros antepasados hay un poco de todo. ¿Por qué? Porque así fue Chile. Y eso tenemos que defenderlo y respetarlo. Todo este tema de la plurinacionalidad que nos dividía en razas antagónicas, íbamos a terminar a las patadas, ¿no? Así es que esos son, diría yo, la base desde donde proyectar el futuro. Y enseguida un reconocimiento de los problemas que enfrentamos. Seguridad, crecimiento económico, familia. Mire, ¿cómo es posible que las pandillas de delincuentes estén formadas en su mayoría por jóvenes menores de 18 y aún menores de 14 años? ¿Qué pasa con la familia? ¿Cómo se ha formado eso? ¿Por qué esos jóvenes no tuvieron una buena formación? Y ahí es donde uno echa de menos, bueno, ¿qué pasó con su padre, con su madre? ¿Por qué salieron así? Necesitamos que el Estado entre a respaldar la familia como célula básica de la sociedad. Gonzalo, ha sido un gusto conocerlo, amigo mío, y estaremos muy atentos ahí a los resultados. Bueno, estaremos viendo. Pues. Muchas gracias. Pues. Espero que nos encontremos pronto. Eso. Y muchas gracias a todos nuestros espectadores y auditores. Ha sido un placer y un honor estar en este lugar y en esta ocasión.
Oye, nos vamos. Gracias a usted por la sintonía a través de UCB Televisión, de la UCB Radio, las redes sociales. Arte y Parte viene en la UCB TV digital, ¿no es cierto?, que tenemos gran parte del país. Y en la UCB Radio vienen las noticias, Infonoticias con Gonzalo Gallardo. Un abrazo enorme, cuídense. Hasta mañana. Cuídense. Hasta luego. Adiós.